Muy buenas noches, estimados alumnos. ¿Cómo estamos? Ríos, Carlos, Samir. Samir dice, ya van muchas clases que somos casi nadie. ¿Qué ha pasado con los demás? Creo que los demás me comentaban que ya los han llamado de su trabajo, ¿no? Y han tenido algunas dificultades, están viendo los links, están entrando a las recuperaciones también. Mientras que esperamos unos segundos a sus compañeros, ¿me pueden pasar su correo para que resuelvan una encuesta? Tiene que ver, es una encuesta que he elaborado en relación a la clase que tuvimos el día sábado con respecto a investigación. Está en el aislamiento. Caramba. Ok, Robert, pásame tu correo para que vayan resolviendo una encuesta que tiene que ver sobre automedicación y COVID, ¿no? De lo que hemos estado avanzando el día sábado. Sí, por ahí pásame tu correo, hijo. Te va a llegar un correo de un correo que se llama Indasips. Es mi correo personal, ¿no? Ahí yo le estoy compartiendo un modelito de encuesta que también lo vamos a trabajar el día sábado para la recuperación que vamos a tener, pues estamos viendo la parte de investigación en bioquímica y el curso que ya lo estamos terminando, ¿no? A ver, Samir, tu correo. Ya hay más chicos, a ver quiénes están. Carlos ya me dio su correo. Antara, creo que me pasó su correo. Robert, Samir, Solangel, creo que ya me pasó. Xiomara también me pasó su correo. A ver, Cristian, es CHRIS, Tian, HB, ¿no? HB 1993, arroba gmail.com. Muy bien, vamos a pasar, ahí va una encuesta, ya está en tu correo. Ahorita va la otra encuesta, a ver. De investigación, ¿no? Patricia 01610, ¿no es cierto? Patricia 01610, arroba hotmail.com. Muy bien. A ver, ¿alguien más que falte pasarme su correo para que resuelva la encuesta? ¿O ya estamos completos? ¿Estamos completos? Entonces, mientras que algunos compañeros van resolviendo la encuesta, tenemos que hablar un poco acerca de los ácidos nucleicos. Vamos a poner nuestra diapositiva y de ahí vamos a trabajar unas baratitas. Vamos a cargar la clase. Uh-huh.
Robert, no ha llegado nada. Chequea por favor en spam. De repente está en spam. A ver, voy a enviar de nuevo. A ver, Cristian, ya lo he vuelto a reenviar. A ver, chequéalo. Patricia, ¿llegó? No, a ver, voy a remitir de nuevo. A ver, vamos a enviar de nuevo a Patricia también. Carlos, usted no ha enviado. Carlos, ¿está Carlos o no está Carlos? A ver, Carlitos. Patricia, ¿puedes chequear si ha llegado? Perfecto. Muy bien, muy bien. Carlos, ¿estás por ahí? Solangel y su profesor. Es la misma encuesta que, claro, en la práctica hicieron dos encuestas, es la misma. Bien, mientras que sus compañeros van terminando de hacer su encuesta, vamos a hablar un poquito de los ácidos nucleicos. La semana pasada conversábamos sobre cómo Watson y Crick idearon, delucidaron la doble hélice de los ácidos nucleicos, identificaron los nucleótidos, los nucleósidos, como el fosfato, la base nitrogenada heterocíclica, se fusionaban, ¿no? Para formar estos nucleótidos de los ácidos nucleicos. Que el ADN tenía adenina, guanina, citosina y timina, que el ARN tenía adenina, guanina, citosina y uracilo también, ¿no? Entonces hablábamos de la base de las purinas, de las pirimidinas. En el laboratorio hoy día hicimos examen completo de orina y
vimos algunos videos que hablaban acerca de los transgénicos, hablaban de la clonación, ¿no? Pero ahorita va más allá. La idea de algún sector científico a nivel mundial es controlar la vida con los ácidos nucleicos, modificar lo que ya está dado para que vuelva a haber nuevas especies. Por ahí creo que Carlitos nos decía, quieren sintetizar un mamut, que encontraron una secuencia de ADN del mamut, entre otras cosas, ¿no? A eso los llamamos los biohacking. Ahora los laboratorios de biología molecular no es que estén en grandes laboratorios, ahora se habla de biólogos o de profesionales que en cocheras trabajan haciendo esos tipos de investigaciones aisladas o personales, con elementos rústicos, pero con bastante ciencia, ¿no? Es ahí la importancia de los ácidos nucleicos. Mira, para que veas, acá está el cromosoma. Hay un cromosoma de 1400 nanómetros y yo lo voy como que a estirar ese cromosoma, ¿no? Luego va a ser una sección condensada del cromosoma, ya se achica a 700 nanómetros, sigo extendiendo, ¿no? A 300 nanómetros, 30 nanómetros, y ahí comienzan a aparecer las fibras de cromatina, ¿no? De nucleosomas empacados, seguimos achicándonos 11 nanómetros, forma de un collar, seguimos alargando 2 nanómetros, la doble hélice de los ácidos nucleicos. Entonces, si nosotros vemos ahí vamos a ver, voy a poner la manito, 2 hebras, aquí hay una, aquí está la otra, y aquí hay como unos fierritos, ¿no? Que enlazan a las dos. Eso se llama complementariedad de las bases. Siempre la adenina se va a unir a la timina mediante 2 puentes de hidrógeno, la adenina al uracilo con 2 puentes de hidrógeno y la citosina a la guanina con 3 puentes de hidrógeno. Esas rayitas que ustedes ven acá son estabilizados por los puentes de hidrógeno. Entonces, tú siempre vas a encontrar que una hebra de ADN va a haber adenina, guanina, citosina y timina. Nunca vas a encontrar uracilo. No hay uracilo porque no lo necesita, no se acopla a él. Igual en el ARN vas a encontrar adenina, guanina, citosina y uracilo. No vas a encontrar timina porque no lo necesita. Pero para el momento de hacer la transcripción de timina pasa a uracilo. Eso se llama complementariedad de las bases, que lo veremos más adelante. Mira, la expresión genética, ADN, ARN, proteínas, transcripción, traducción. El ARN se desdobla, se abre, y una hebra es duplicada, por sus bases complementarias se forma del ADN de una de las hebras una hebra de ARN. Y esa hebra de ARN se llama ARN mensajero. Es la que lleva la información para la síntesis de proteínas, por ejemplo. No te olvides, flujo de información genética en la célula eucariota. Transcripción de ADN, ARN y luego proteínas. Profesor, pero ¿qué pasa en el caso de los virus? Por ejemplo, el caso del virus del HIV. El HIV es un retrovirus. Lo que pasa con el HIV, que el HIV es una porción de ARN. Ese ARN ingresa al núcleo y utiliza nuestras enzimas para que ese ARN lo transforme en ADN. Y ese ADN viral se una con el ADN de nosotros. Y luego ese ADN de nosotros más el viral se transforma en ARN y se traduce en proteínas. ¿Proteínas para quién? Para el virus. El virus se apodera de nuestro sistema de expresión genética, se replica y luego sale. Hola, Yemena. No se olviden pasarme sus correos, por favor. ¿No? Acá podemos ver una etapa de la transcripción, como el DNA, no te preocupes, Yemena, acá está la hebra del DNA, o sea, el DNA está cerrado, son dos, ¿no? Mira, son dos hebras unidas, pero cuando el DNA se transforma en RNA, se abren estas hebras y al abrirse, ¿no? De una
va a ser copiada. Acá se abrió, miren, se copió, se abrió, se abrió. Y esta que se abrió, que es DNA, va a venir la complementariedad del RNA. El RNA va a comenzar a sintetizar una hebra. Es decir, eso que ves acá. Sale de una de estas de acá. Eso es lo que nos quiere decir este ejemplo. El procesamiento del RNA. Mira, ese RNA mensajero va a ribosomas y en ribosomas termina con la síntesis de proteína. En el caso del HIV, que es un retrovirus, el RNA viene por acá, RNA viene por acá, se fusiona con el DNA de nosotros, el DNA se transforma en RNA, ese RNA sale, va a ribosomas y comienza a sintetizar proteínas, pero no para el hombre, sino para el virus. Quiere decir que el virus en HIV se apodera de los linfocitos T, nuestra defensa, y de 1500 linfocitos T por milímetro cúbico pasamos a tener 0. Ahí es donde entramos a la etapa SIDA, donde no hay defensa y la persona se muere, ¿no? ¿Cómo es la replicación del ADN? A ver, chequéalo un ratito para que lo puedas entender. Chequea qué es lo que está pasando. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Mira, se abre acá, ¿no? Acá esta es la hebra del ADN. ¿Y por qué son las hebras del ADN? Porque tiene tiamina con adenina. Aquí no hay uracilo, por eso este es el ADN. Llega un momento y se abre. Se abrió. Y acá es donde sale la complementariedad, es decir, el ARN. Entonces dice acá, se originan dos moléculas de ADN, cada una de ellas compuesta por una hebra del ADN original y una hebra complementaria nueva. Las hebras existentes sirven de molde complementario a las nuevas. Cada célula hija recibe una molécula de ADN que consta de una hebra original y de su complementaria sintetizada de nuevo. Esa es la replicación del ADN. A ver, ¿para qué sirve el ADN? ¿No? DNA original que servirá de molde. Necesitamos topoisomerasas, de las enzimas, helicasas, que son las enzimas responsables de separar la doble hélice. Acuérdate, helicasa, topoisomerasa, son las que separan la doble hélice. DNA polimerasa 3, responsable de la síntesis del DNA. RNA polimerasa, fabrica los cebadores o iniciadores pequeños, fragmentos de RNA que sirven para iniciar la síntesis del DNA. DNA ligasa, un fragmento de DNA. Desoxinucleótidos, fosfatos, se utilizan como fuente de nucleótidos. Es decir, esta de acá es como la receta para replicar y aumentar la concentración de ácido nucleico. Por eso que se llaman esto acá. Tenemos otros cebadores. A eso se le llama también iniciadores de nucleótidos. Los cebadores son iniciadores. Son aquellos que generan la replicación del ADN. Mira acá lo puedes apreciar mejor. Mira, acá está el DNA, topoisomerasa, se desenrolla, helicasa abre, tengo una secuencia de DNA por acá, otra DNA por acá, pero ahora viene el ARN viene y comienza a juntarse por acá y se comienza a sintetizar. Ahí viene la ADN. 3 y 5 tiene que ver con las bases nitrogenada heterocíclica y por el carbohidrato. 3, a ver, espérate, para que lo puedan ver, déjame buscar una ribosa. No, acá no está. Ese está en la de la semana pasada. La semana pasada
Nosotros dijimos, un nucleótido está formado por una base nitrogenada, ribosa y fosfato. La ribosa tiene carbohidratos, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene, la 3 y 5 son las uniones donde se va a unir la base nitrogenada heterocíclica y el fosfato. Eso es lo que te está diciendo esto de acá. Empieza con 3 y con 5, quiere decir que carbono 3, una hebra, y carbono 5 con la otra. Pero la del carbono 3 termina con una hebra en carbono 5, y la del carbono 5 termina con una hebra en carbono 3. Por ahí voy a buscarte la fórmula y te lo voy a pasar para que lo puedan entender mejor. ¿Ya, Robert? Quiere decir que el ADN tiene orientación y sentido. Eso es lo que nos quiere decir. Mecanismo de replicación del ADN. Ahí está el 3 y 5, ahí te lo dice. El DNA se desenrolla, ¿no? Se separa en dos hebras. Viene la helicasa y la topoisomerasa. En el DNA eucariota se produce mucho desenrollamiento, ¿no? El RNA polimerasa fabrica fragmentos de RNA complementarios, ¿no? Y ahí te dice, nucleótidos al extremo 3 libre. Eso quiere decir, del carbohidrato tiene una región que se llama 3 y otro que se llama libre, ¿no? Vamos a buscar acá, espérate, vamos a sacar eso para que lo puedan entender. De repente no me están entendiendo. Vamos a buscar el de la semana pasada. Robert, ¿me escuchas? Mira, ve. ¿Ves acá el nucleótido o no? Mira. Acá, este es el carbohidrato. Base nitrogenada, fosfato. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si te iba a apreciar. 1, 2, 3, 4 y 5. En la posición 1, 2, 3 va a venir un enlace donde se va a unir con el otro nucleótido. Va a haber otro nucleótido acá, porque el ADN tiene un nucleótido, dos nucleótidos, tres nucleótidos. Se unen por enlace fosfodiéster. Entonces, el primer nucleótido está aquí, se une con otro, pero ¿se une quién? Acá el OH del carbono 3 se une con el otro nucleótido, pero con el CH del carbono 5. 3, 4, 5. Esto se pega acá abajo. ¿Cómo se unen? 3 y 5, 3 y 5. Quiere decir que al inicio vas a tener un 5 libre. Y cuando termine de hacer todas las hebras, vas a terminar con un 3 libre. Empezaste con 5 libre, terminas con un 3 libre. No sé si ahora quedó más claro. ¿Quedó más claro? Bien, entonces vamos a poner el otro. La idea es que se trate de entender esto, pero no que se lo aprendan de memoria. La idea es que en un momento dado, la hebra de ácido nucleico se abre, comienza a copiar de una el ARN, comienza a copiar el otro el ARN, y en algún momento se corta. Hay enzimas que cortan. De repente ahorita no me lo entiendes, pero con los videos que tenemos lo vas a ver de forma animada. ¿Cuáles son las proteínas requeridas para el ácido nucleico? Ahí lo tienes. Tienes la helicasa, la topoisomerasa, proteína de unión al DNA, primasa, ADN ligasa y ADN polimerasa 1, 2, 3. Cada enzima tiene propiedad, tiene su característica frente a la síntesis del ADN. Lo vas a chequear ahora en el video.
Replicación de la molécula de ADN mostrando las enzimas que participan, mira. ARN partidor, ahí está la ligasa, ADN polimerasa, ARN primasa. Cada una de las enzimas, o sea, es todo un complejo enzimático para poder replicar el ADN. Eso es lo que quiero que entiendan. Pero la traducción, ¿cómo se da? La traducción tiene un inicio, una elongación y un término. La traducción, la síntesis de la proteína es eso. La finalidad, sintetizar proteínas, sea para nosotros o si es que nos infectamos con un virus, con el virus. La síntesis de proteína tiene lugar en la superficie ribosoma. Los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia. La semana pasada te dije, hay un ARN mensajero, ribosomal y de transferencia, ¿no? Entonces, cada uno tiene una fase de cómo se va sintetizando. A veces el PowerPoint es un poco seco. Voy a poner unos videos para que lo puedas entender mejor, ¿no? A ver, vamos a ver este de acá, a ver. Mucha atención a poner el video. Cuando una célula se divide en dos células iguales, el ADN tiene que replicarse. La replicación es el proceso de copia de una molécula de ADN que resulta en dos moléculas de ADN exactamente iguales. En la replicación, cada una de las cadenas de la doble hélice sirve de molde para sintetizar la cadena complementaria. Es común denominar a este proceso como replicación semiconservativa, pues cada molécula de ADN resultante posee una cadena antigua y una nueva. La replicación se realiza en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en formar una burbuja de replicación cuyos extremos son dos horquillas mediante el siguiente proceso. 1. Las proteínas iniciadoras localizan el sitio denominado origen de replicación, que consiste en una secuencia abundante en adenina y timina, y se unen a él. En procariontes hay solamente un origen de replicación en el cromosoma circular. En eucariontes hay muchos orígenes de replicación a lo largo de los cromosomas lineales. 2. Las enzimas helicasas separan a las cadenas de ADN y avanzan en ambos sentidos por la doble hélice, rompiendo los hidrógeno que mantienen a las cadenas. 3. Las enzimas topoisomerasas se unen a las cadenas sencillas y mediante corte y reenlace relajan el enrollamiento adicional producido por la separación de las cadenas. 4. Las proteínas de unión a cadena sencilla impiden que se vuelva a formar una doble hélice y permiten el acceso del aparato de síntesis. Y 5. La ' primasa sintetiza una cadena corta de ARN denominada cebador que proporciona un extremo 3'OH sobre el cual puede iniciar la síntesis de ADN.
El proceso de elongación consiste en que, en cada burbuja de replicación, las soloenzimas ADN polimerasas sintetizan las cadenas complementarias. El proceso es así. 1. Las soloenzimas ADN polimerasas sintetizan las cadenas complementarias de ambas cadenas separadas y avanzan bidireccionalmente por ambas horquillas de replicación, agrandando la burbuja. Pero la síntesis de ADN ocurre únicamente en la dirección 5'3'. 2. En una cadena de cada horquilla, la síntesis es continua y se le denomina cadena adelantada, pero en la otra, la síntesis es discontinua por fragmentos de Okazaki y se llama cadena atrasada. 3. Los cebadores son reemplazados por ADN. Las soloenzimas ADN polimerasas de eucariontes son mucho más complejas que las de procariontes, pues no solo sintetizan el ADN, sino que también revisan nucleótido por nucleótido la complementariedad exacta de las bases, reparan las bases mal apareadas y sustituyen a los cebadores por ADN. Y 4. La enzima ADN ligasa une progresivamente los fragmentos de Okazaki. En procariontes, la terminación ocurre cuando la burbuja de replicación ha recorrido todo el cromosoma circular. En eucariontes, la terminación se efectúa cuando las burbujas de replicación se encuentran y llegan a los extremos del cromosoma lineal, o bien cuando el proceso se tiene por efecto de una proteína de terminación. La síntesis de proteínas se lleva a cabo en dos etapas: transcripción y traducción. La transcripción es el proceso de síntesis de una cadena de ARN cuya secuencia es idéntica a la de una cadena de ADN. El ADN es la molécula que contiene la información genética de los seres vivos. En células eucariotas, la información genética se encuentra en el núcleo celular. En las procariotas se halla disperso en el citoplasma. Las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está formado por una larga cadena de ADN empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. El ADN está formado por secciones llamadas genes, los cuales contienen las instrucciones para sintetizar proteínas. La transcripción se realiza sobre una hebra de ADN llamada cadena molde. La otra hebra del ADN se llama cadena codificadora. La transcripción consta de 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, cuando se activa un gen, la enzima ARN polimerasa se une al principio de ese gen, se desplaza por la hebra de ADN hasta llegar al final del gen y como resultado se forma una cadena de ARN mensajero a partir de las bases libres que se encuentran en el núcleo. La elongación es el crecimiento de la cadena de ARN. La señal de terminación hace que la ARN polimerasa se separe del ADN y la transcripción termina. El ARN mensajero que resulta de la transcripción se denomina transcrito primario, el cual tendrá que modificarse mediante procesos de corte y empalme antes de poder usarse como plantilla para fabricar proteínas. Después de este proceso, el ARN ya está maduro, sale del núcleo y pasa al citoplasma.
en donde se llevará a cabo la traducción del mensaje que lleva el ARN. La traducción es la síntesis de proteínas. Tras haberse realizado la transcripción en el núcleo celular, el ARN mensajero pasa al citoplasma, en donde los ribosomas traducen el mensaje. La información está codificada en forma de tripletes. Cada 3 bases constituyen un codón que determina un aminoácido. La traducción incluye 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, el ARN mensajero se asocia con las subunidades ribosomales y con el ARN de transferencia que transporta al primer aminoácido. Juntas, estas moléculas constituyen el complejo de iniciación. El primer aminoácido de la cadena es la metionina, codificada por el codón de inicio AUG. En células procariotas, la traducción inicia con N-formilmetionina en lugar de metionina. La elongación incluye 3 etapas. Primera, reconocimiento del codón. El codón que se leerá se coloca en el sitio A del ribosoma y se une al ARN de transferencia entrante, que tiene el anticodón complementario. Segunda, formación del enlace peptídico. Se forma un enlace peptídico entre el aminoácido nuevo, que está unido al ARNT del sitio A, y el aminoácido añadido previamente, que se encuentra unido al ARNT del sitio P ribosomal. Y tercera, translocación. El ribosoma avanza un codón en el ARNM y desplaza del sitio A al sitio P al ARNT que lleva la cadena de aminoácidos. Al mismo tiempo, el ARNT descargado pasa del sitio P al sitio E, por donde sale del ribosoma. La translocación expone al siguiente codón del ARNM en el sitio A y el ciclo se repite. La terminación ocurre cuando un codón terminador, que puede ser el triplete UAG, UAA o UGA, entra al sitio A. Una proteína llamada factor de liberación se une al codón terminador y rompe el enlace entre la cadena de aminoácidos y el ARNT que la sujeta. Entonces, la cadena se libera del ribosoma y se dobla en 3 dimensiones para formar la proteína. Por su parte, el complejo de iniciación se desintegra. Bien chicos, ¿qué les pareció? Un video un poco extenso, pero ahí está toda la información de los mecanismos de transcripción, traducción y replicación de los ácidos nucleicos, ¿no? Interesante la última fase en la cual nos piden la síntesis de las proteínas como un triplete, tres bases nitrogenadas que vienen en un codón, se tienen que sentar en un anticodón para trabajar un aminoácido y que se fusione con otro, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa en una célula eucariota, es decir, ADN, ARN, síntesis proteínas. Pero como veíamos en el laboratorio, ahorita que hemos visto esto, ¿tienen alguna pregunta? Si no, para pasar, tengo varios videos de este tipo y tenemos que trabajar con una separata con ustedes. ¿Alguna consulta? A ver, vamos a ver otro videito más del HIV. Igual este de acá, chequenlo bien, por favor.
The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and is open, releasing two viral RNA strands and three essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has two catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating two sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. Two viral RNA strands and the replication enzyme then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Hola, ese es con respecto al HIV. ¿Se dieron cuenta que es el mecanismo distinto al del ser humano? Porque ese HIV es un retrovirus, no es un virus DNA, es un virus RNA. ¿Alguna consulta ahí? Ah, está bonito eso, ¿no? Mira, ahora van a ver el del COVID.
Así es, ataca directamente a los linfocitos T4. Buscan una serie de anclaje para un compuesto proteico, comienzan a buscar para que plum, se unan ahí a la célula y luego entre sus membranas se van fusionando. Ingresa todo el material genético del virus, ¿no? Y luego el virus se apodera de la célula. Vamos a ver este de acá también. Los ortocoronavidae, comúnmente conocidos como coronavirus, son una de las dos subfamilias de la familia de los Coronavidae, que incluyen genogrupos filogenéticamente similares de virus ARN monocatenario con una nucleocápside helicoidal y puntas en forma de corona en la superficie del virus, de donde esta familia de virus adquiere su nombre. Hasta la fecha se han registrado 39 especies de coronavirus. Varias son de reciente investigación, ya que no habían sido identificadas previamente en humanos y sobre ellas existe poca información sobre la transmisión, gravedad e impacto clínico. Algunos coronavirus solo afectan a los animales, pero otros también pueden afectar a los humanos, originando desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, o el síndrome respiratorio de Oriente Medio. En algunos casos puede existir transmisión zoonótica desde los animales a los seres humanos, como fue el caso del SARS-CoV, síndrome agudo de distrés respiratorio, que se transmitió de la civeta al ser humano, o el MERS-CoV, síndrome respiratorio de Oriente Medio, del dromedario al ser humano. Los coronavirus conocidos que afectan de manera exclusiva al ser humano suelen dar cuadros respiratorios más o menos leves y la mayoría de los casos no suele tener trascendencia clínica. Los coronavirus que afectan al humano por transmisión zoonótica suelen causar problemas de salud epidémicos en brotes de mayor gravedad e impacto social. Este fue el caso del MERS-CoV, que desde abril del 2012 al 16 de mayo del 2015 originó 1.373 casos de MERS con 528 muertos. Todos los casos se habían declarado en la península arábiga, ya fueran personas autóctonas o en viajeros de dicha zona, hasta que en mayo de 2015 se produjo un brote en Corea del Sur. La acción patógena del coronavirus en particular depende del tejido que infecta y el animal infectado. En los seres humanos solo va a ser capaz de entrar y replicarse en el interior de las células epiteliales respiratorias, mientras que en otros animales son capaces de causar otro tipo de manifestaciones, como la gastroenteritis porcinas originadas por el alfa-coronavirus 1. Aún no está claro el origen, pero los estudios revisados hasta la fecha apuntan a que muy probablemente el virus provenga de murciélagos y que de allí haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas en un hospedador intermediario, probablemente algún animal vivo del mercado de Wuhan, donde aparte de mariscos se vendían otros animales vivos. Aun siendo este nuevo agente aislado similar a otros beta-coronavirus detectados en murciélagos, es diferente del SARS y del MERS y conforma un nuevo linaje del subgénero Sarbecovirus dentro del género beta-coronavirus. Suelen causar problemas de salud endémicos en brotes de mayor gravedad e impacto social. Este fue el caso del MERS-CoV, que desde abril del 2012 al 16 de mayo del 2015 originó 1.373 casos de MERS con 528 muertos. Todos los casos se habían declarado en la península arábiga, ya fueran personas autóctonas o en viajeros de dicha zona, hasta que en mayo de 2015 se produjo un brote en Corea del Sur. La acción patógena del coronavirus en particular depende del tejido que infecta y el animal infectado. En los seres humanos solo va a ser capaz de entrar y replicarse en el interior de las células epiteliales respiratorias, mientras que en otros animales son capaces de causar otro tipo de manifestaciones, como la gastroenteritis porcinas originadas por el alfa-coronavirus 1. Aún no está claro el origen, pero los estudios revisados hasta la fecha apuntan a que muy probablemente el virus provenga de murciélagos y que de allí haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas en un hospedador intermediario, probablemente algún animal vivo del mercado de Wuhan, donde aparte de mariscos se vendían otros animales vivos. Aun siendo este nuevo agente aislado similar a otros beta-coronavirus detectados en murciélagos, es diferente del SARS y del MERS y conforma un nuevo linaje del subgénero Sarbecovirus dentro del género beta-coronavirus.
coronavidae. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal les parece ese video del coronavirus, no? Vamos a ver otro donde nos explica cómo es la replicación del coronavirus, ¿ah? Vamos a chequear otro, ¿ya? Al murciélago. Y no solo al murciélago, también a otros parecidos. Miren, miren acá, hayáis miren, visto chicos. o hayáis leído alguna vez que los virus son parásitos intracelulares obligados. Pero, ¿qué significa realmente esto? Pues esto quiere decir que los virus necesitan de manera obligatoria a la célula para poder sobrevivir, para poder vivir. Sería algo similar a como una garrapata necesita la sangre de su huésped para poder alimentarse y sobrevivir. Para que un virus entre en nuestras células, lo primero que tiene que producirse es el contacto. Este es el momento donde comienza la infección. Esas pequeñas partículas amarillas que veis en la superficie del virus son proteínas virales que actúan como llaves microscópicas. Estas proteínas han evolucionado para adoptar la forma y el tamaño perfecto para poder entrar en la célula. La célula, una serie de proteínas propias que actuarían como cerraduras que el virus con sus proteínas abre. En el caso del coronavirus, hoy se sabe que es la proteína AC2 la que le permite entrar a la célula. De esta forma, virus y célula encajan como dos piezas de un puzzle. El virus ha conseguido engañar a la célula y ha conseguido evitar sus mecanismos de defensa. Una vez dentro, pondrá a la célula a sus órdenes, convirtiéndola en una fábrica de más virus. ¿No? Entonces, a nivel de la proteína AC2 es donde se unen las células, ¿no? Ven que todo es parecido, son como unas patitas que tiene el virus y busca unas patitas que tienen o los linfocitos o las células, y ahí es donde se juntan, se fusionan entre membranas, ingresa todo el material genético, ¿no? Es parecido, ¿no? Vamos a ver otro más donde nos indican específicamente del coronavirus cómo ingresa.
Hola. Ahora sí, con ese sí fue la clave, ¿no? Con ese sí ya fue la clave de cómo ingresa el SARS-CoV a nivel del AC2, ¿no? Es letal, ¿no? Y ya cuando se fusionan, es difícil sacarlo. Pero si ya se sabe este mecanismo, lo que están viendo ahorita es crear antivirales que puedan inhibir ahí al AC2. ¿Para qué? Para que no ingrese el virus. La cosa es que no ingrese el virus. Ahora, yo imagino que en algún futuro van a, ¿cómo podemos decir? Contratar, fabricar virus que inhiban a otros virus, ¿no? Es por ello que ahora nos están quedando 35 minutos prácticamente y tenemos que leer hay dos separatas, de 1 hoja y media cada uno. Uno se llama, vamos a ponerlo acá, biología sintética. Uno se llama biología sintética, ¿no? O si no, centrémonos en leer esta de acá nada más. Vayan a la semana 15 de laboratorio, ahí lo van a encontrar y léanlo, por favor. Les voy a dar exactamente 10 minutos. 9 y 7, 13 minutos, hasta las 9:20. Bioterrorismo, la biología sintética como una nueva amenaza. Léanla, por favor, es muy interesante y la vamos a compartir. Son 6 hojas y está bien entendible, está bien chévere esto de acá. Hasta ahí nomás es, creo, lo demás es referencia. Sí, lo demás son 4 caras nada más, es decir, 2 hojas. Lo demás es referencia. Ya chicos, por favor, semana 15 de laboratorio, ahí están, ¿ya? Semana 15 del laboratorio, ahí está la separata. Son 4 caras. Tienen 13 minutos para leer. ¿Ya chicos? Bioterrorismo, la biología sintética. Vamos a ver a dónde nos está llevando los ácidos nucleicos y todos estos estudios. Nos conectamos 9:20 para hacer el debate, la plenaria. ¿Ya chicos? ¿Me escucharon? Muy bien.
Robert, a ver, chequéalo en la teoría, semana 15 en la teoría, chequéalo, ya lo acabo de cargar.
Bien, estimados alumnos, siendo ya las 9:22, vamos a dar inicio a esta lectura de acá. Muy interesante dice, bioterrorismo, la biología sintética como una nueva amenaza. ¿Qué será la biología sintética y en qué está relacionado nuestros ácidos nucleicos, no? Mira, acá está la enzima que desdobla, ¿no?, nuestros ácidos nucleicos. A ver. Biología sintética, dice, ¿no? Yo voy a leer unas partes y ustedes van a complementar con sus comentarios, ¿no? Biología sintética, un tipo de investigación de uso dual, dice. La bioseguridad. Nosotros hemos visto en el curso qué es la bioseguridad, entendido como todo el conjunto de medidas y esfuerzos que se deben de tomar y necesitar para prevenir la creación de agentes patógenos mortales para fines de bioterrorismo, se ha convertido en una parte central y desafiante de cualquier agenda global de formulación de política del siglo XXI. Debido al rápido avance de la ciencia y la tecnología, entre las amenazas a la bioseguridad, hay un desarrollo científico que cambia el juego, trasciende toda la historia humana, ya está en marcha incluso, y tiene un nombre, biología sintética. ¿Qué quiere hacer la biología sintética, Robert? O Carlos, o Samir, o Xiomara, los que estén ahí. ¿Qué quiere hacer la biología sintética? A partir del ADN, de lo que ya se conoce, quieren dominar ese ADN y transformarlo en otro ser, en otro organismo, ¿no? Crear virus, ¿no? Imagínense a dónde podemos llegar. ¿A dónde podemos llegar con esto, no? Mira, claro, mira lo que hablábamos acá, del descubrimiento de Watson y Crick con la estructura del ADN, la doble hélice, lo hemos estudiado, junto con los estudios, mira, ingeniería genética, centrarse en aislar un gen y manipularlo, y el análisis de fragmentos de ADN cortos y largos de muchos organismos, objeto de atención por parte de la biología molecular. Mira, la biología molecular ve cómo la ingeniería genética está trabajando. El campo de la ciencia ha entrado en una nueva era. Comienza con la idea de mirar todo el genoma de los organismos y va un paso más allá, yendo más allá del intento de comprender y conocer el genoma, a la idea de manipularlo, escribiendo y redescribiendo el genoma. Lo que hablábamos de los transgénicos, ¿te acuerdas? ¿No? Que el genoma lo están mejorando, optimizando, pero no sabemos cuáles son esos productos de proteínas, ¿no? ¿Cómo es esa traducción, no? ¿Qué opinas tú, Robert? Xiomara, ¿qué opinan ustedes de esta parte? A ver, Xiomara, le escucho. Ha levantado la mano. Escríbelo, hija, escríbelo. A ver. Que se están aprovechando de la ciencia algunos científicos, algunas personas, algunas mentes maestras por ahí, o mentes oscuras, que quieren regir ese genoma para producir nuevos microorganismos, ¿no? O nuevos seres para poderlos manipular, ¿no? Son nuevos métodos para crear vacunas o manipulación de patógenos, ¿no? Muy bien. Esta nueva revolución se conoce como biología sintética, una disciplina que, por decirlo provocativamente, parece ser capaz de aplicar redes y sistemas que son sintéticos porque no existen en el mundo natural, y B, rediseño de sistemas biológicos naturales existentes para fines útiles. Entonces, quieren mejorar lo que ya existe, ¿no? Sí, hay ingenieros, hay genetistas, claro, ¿no? Quieren mejorar esos ADNs. De repente, de acá a unos años ya no habrán enfermedades porque todos los que nazcan tendrán su ADN corregido, ¿no? Mira, hay una parte donde dice, más allá de la aplicación potencial, la biología sintética plantea varios riesgos como el de bioseguridad, porque claro, imagínate que este COVID ha sido
producto de una biología sintética. La bioseguridad se escapó de las manos. De hecho, la posibilidad de crear virus sintéticos con propósitos nocivos para el medio ambiente, la salud humana y animales no es una mera hipótesis, sino es una realidad, ¿no? En realidad, especialmente después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Desde el 2001 empezó con el SARS, con el MERS, ¿no? No, esto dice acá, no. Esto se demuestra, por ejemplo, por la síntesis de nuevos poliovirus, mira, de la poliomielitis y la gripe española. Estos virus podrían ser manejados por bioterrorismos o por operadores solitarios, es decir, biólogos sintéticos altamente capacitados que guardan rencor contra alguien o alguna organización. Estas personas podrían ser investigadores profesionales que tienen acceso a equipo de laboratorio o biólogos de garage. O sea, ahora uno puede comprar su reactivo, su material y en su casa podría estar haciendo todas esas cosas, ¿no? Perteneciente al movimiento, hay movimientos, también esta figura del biohacker, ¿no? Mira, el biohacker, escucha, que tiene como objetivo crear virus por curiosidad o para mostrar su destreza técnica, ¿no? Claro, acá se tiene que ver bastante las leyes en el país, qué leyes hay sobre bioterrorismo, sobre los virus, y se tiene que ver también normas de bioseguridad y ética. Y sobre todo, una persona no puede separar dos cosas. Por ejemplo, ustedes se están preparando para ser profesionales de la salud. Ustedes tienen y van a tener y van a alcanzar una vocación de servicio tremenda, un conocimiento tremendo, pero eso va de la mano con los valores. Eso va de la mano con ser responsables, ¿no es cierto? Yo no puedo ser una persona, con la ética, yo no puedo ser una persona que sepa mucho y pues a mi paciente lo trato mal, pues, ¿no? Tengo que tratarlo con ética, con valores, ¿no? La preocupación de que la producción de conocimiento y la investigación y el desarrollo biológicos sintéticos pueden incorporarse a programas ofensivos de armas biológicas de los estados desarrollados, mira, podríamos llegar a eso también, ¿no? Y por último, para ver todo esto tendríamos que saber cuál es la política, ¿no? Se puede observar que las regulaciones sobre bioterrorismo que se han promulgado hasta ahora pertenecen a los siguientes campos, ¿no? A ver, dice Xiomara, dice, a veces somos psicólogos para escuchar. Claro, ¿no? Así tiene que ser, o sea, tenemos que tener vocación de servicio, tenemos que ser éticos, tenemos que ser responsables. No puede estar separada mi conocimiento de la parte ética. Y si yo soy un científico de garage que he inventado, he encontrado una nueva técnica para crear, modificar algo, tengo que hacerlo para el bien. Porque al final tendré hijos, mis hijos tendrán hijos, o yo tengo hermanos, y mis hermanos tienen hermanos, tienen hijos, ¿no? Entonces, tiene que haber un bien común para la sociedad, ¿no? Pero acá, a ver, ¿cómo dice que está el campo de la regulación, ¿no? Derecho penal, ¿qué dice? El bioterrorismo como delito y la formulación de sanciones contra el bioterrorismo por posesión, fabricación o distribución de armas biológicas. Los bienes que están protegidos por este tipo de normas son integridad física, vida, salud, seguridad pública, orden constitucional, nacional e internacional y bienes económicos. Entonces, si hay algo en las leyes del derecho penal sobre el bioterrorismo, vamos a ver acá en la Ley de Salud Pública y Médica, norma de preparación en caso de acto y respuesta bioterrorista, ¿no? Entonces, si hay información de esto que yo no puedo estar trabajando de forma aislada, se tiene que comunicar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trabajar con pacientes y hacer una investigación, pues como esta la automedicación que estamos viendo, en su momento se tiene que trabajar con los comités de éticas. Cada universidad tiene un comité de ética que te da el visto bueno para ver si tu trabajo está bien o estás en el camino que tú estás indicando, ¿no? No sé si me estoy dejando entender. ¿No es cierto? Entonces, dice ahí, hay ley de seguridad nacional. Acá, ¿qué me indica? Normas para las comunidades encargadas de hacer cumplir la ley, como la policía, los agentes de aduana, los gobiernos, con respaldo al control
de la transferencia y los movimientos de los agentes biológicos peligrosos y toxinas. O sea que uno no puede estar manejando eso así por manejar. Tiene que tener autorización sanitaria, tiene que haber autorización en los comités de éticas, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué les pareció esta pequeña lectura? A ver, que cada uno haga un comentario. Mira, hacia dónde podemos llegar. Estamos hablando de la nanotecnología, donde se dice que en un momento dado el ser humano va a posicionarse esos virus, y esos virus va a darle los medicamentos, y que si tú tienes cáncer o alguna enfermedad, te van a inyectar ese virus, va a llegar a buscar ese cáncer, destruir esa célula cancerosa y permitirte que tú te sanes, ¿no? Pero ojo, la nanotecnología no es lo último. Cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de 1 por 10 a la 9, pero también podemos llegar a la femtotecnología o a la atotecnología. Es decir, 1 por 10 a la menos 12 y 1 por 10 a la menos 15. Estamos hablando de esta película de Ant-Man, ¿no? De ese personaje que se hace muy chiquitito, ¿no? Entonces, la nanotecnología es el inicio, pero de ahí cada vez el ser humano quiere que todo sea más chiquito. En los 70, en los 80 las computadoras eran de pared a pared. En los 80, en los 90 las computadoras tenían una cola grandota. En los 90 comenzó a salir la laptop. Ahora están las tablets, están los celulares touch y todo eso, ¿no? La tecnología quantum. Claro, los celulares parecían un zapato en los 90, ahora son delgaditos. Los televisores ahora son delgados. Se utiliza la tecnología quantum. Y como les comentaba, la idea creo que es que ya los chips iban a desaparecer, los sintéticos. Los chips iban a ser ahora con ADN, o sea, con codificación infinita, ¿no? Imagínense todo lo que debemos llegar, pero todo con ética y con todo siempre con la razón y también teniendo en cuenta a nuestro creador, que es Dios, ¿no es cierto? Entonces, bajo esas premisas, damos por terminado nuestras clases de teoría del ciclo académico 2021. Sí, pero siempre hay uno que quiere el mal, sí, pues, pero pues estamos los demás para hacerlo, a reaccionar para que se vaya para el bien, pues, ¿no? Bien, chicos, les agradezco por su participación. Ha sido un honor haber sido su profesor este ciclo. Los felicito a todos. Veo que han cumplido varios y ustedes son los que son el futuro del Perú, de la generación, ¿no? Ustedes están en segundo ciclo. Ustedes tienen un campo tremendo para desarrollar. Mañana más tarde, de repente, los veré como ministros, como congresistas, los veré como empresarios, ¿no? O asesores de gobierno. Siempre piensen en grande, chicos, y siempre para adelante, siempre sigan progresando. Sí, la experiencia para todos en la parte de virtual ha sido muy bonita, ¿verdad? Yo agradezco bastante a la universidad. Ha hecho una gran gestión a toda la escuela, ¿no? Es un esfuerzo de varias personas para poder llegar a poderles servir a ustedes y darles clases, unas orientaciones de calidad, ¿no? Yo les agradezco mucho, chicos. No se olviden, nos vemos el sábado, que tenemos recuperación. Claro, en el tiempo nos vamos a volver a encontrar y de repente hacer algunos talleres. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí nos quedamos. Les agradezco por su participación. Que tengan buenas noches y buen inicio de semana. Muchísimas gracias, jóvenes, y hasta luego.